El miércoles pasado entrevistaban en la CNBC al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y comentaba pues que imaginaba 1.000 millones de personas dentro del metaverso, en un futuro, obviamente, gastando cientos de dólares cada una de ellas. Entonces, en el vídeo de hoy, que vamos a hablar, obviamente, sobre Meta, pues vamos a repasar lo que ha venido a decir Mark Zuckerberg a lo largo de toda esta entrevista. Bueno, pues en primer lugar, aquí os he puesto algún comentario que hacía el CEO de Meta. El metaverso podría ser una parte considerable del negocio operador de redes sociales en la segunda mitad de la década. Estaba hablando pues que toda esta parte del metaverso podría convertirse en una parte significativa pues de lo que son los ingresos de la compañía, ¿no? Según vayan pasando los años. Esperan llegar alrededor de 1.000 millones de personas dentro del metaverso, gastando cientos de dólares en comercio, comprando pues eso, bienes digitales, contenido digital y diferentes cosas para expresarse, ya sea ropa, pues para vestir su avatar. Los avatares son pues esa representación digital que tendremos dentro del metaverso, ¿no? Que imagina Zuckerberg. Y bueno, pues esos avatares evidentemente se podrán personalizar y se podrán comprar bienes digitales, como él nos comenta. Otro tipo de bienes para su hogar virtual o cosas para decorar la sala de conferencias. Ese es el comentario pues que nos hacía sobre su visión del metaverso pues a medio largo plazo, podemos decir. Bueno, Meta desde hace unos trimestres, como muchos de vosotros sabréis, pues nos divide los ingresos en dos partes. Antes no hacía esta división. Una es la parte de Family of Apps y la otra es Reality Labs. Family of Apps es la parte que genera beneficio actualmente y es la parte de las redes sociales. Y después tenemos la parte de Reality Labs que actualmente no genera beneficio. Aquí podéis ver el EBIT, ¿vale? En la línea de abajo. Y veis que, por ejemplo, en el último trimestre que presentó resultados, que es el primer trimestre de 2022, generó 2.960 millones de pérdidas. Es decir, que actualmente esta parte del negocio, que es muy prometedora para el futuro, ¿vale? Y puede que traiga grandes beneficios en unos años, pues se está financiando con la parte del negocio que actualmente sí que es rentable, pues que son las redes sociales de Meta que todos conocemos, ¿no? Aquí veis pues que el EBIT disminuye, pues lo que os digo, casi en 3.000 millones. Es decir, que si actualmente no tuviera esa parte del negocio, Meta realmente estaría ganando más dinero del que presenta en sus cuentas. Pero yo esto no lo veo como un gasto, sino como una inversión. Actualmente toda la parte de Reality Labs, que incluye Oculus, pues representa alrededor del 3% de los ingresos, ¿vale? Con datos del último trimestre, un poquito menos del 3%. Pero, como os comentaba, el potencial a largo plazo de esta parte del negocio pues se estima que es muy alta. Evidentemente nadie conoce el futuro y no sabemos hasta dónde va a llegar todo este tema del metaverso, pero la realidad es que Meta es una empresa que genera muchísimo free cash flow y sí que puede permitirse estas inversiones. A lo mejor hay otras empresas que no podrían permitirse destinar todo este dinero a algo que es incierto en el momento actual y no sabemos lo que va a ser de aquí a 10 años o 15 años. Pero la realidad es que Meta sí que es una empresa que pueda permitirse pues invertir toneladas de dinero, ¿no? En esta parte del negocio. Bueno, parece que los inversores no tienen muy claro pues toda esta apuesta de Meta, ¿no? Que parece que Zuckerberg tiene las cosas bastante claras, pero el mercado parece que no lo ve de la misma manera. Y Meta ya veis que es una acción que lleva una torta impresionante. Lo que vamos de año ha caído más de un 50%. El Nasdaq ha caído algo más del 30%, así que ha caído pues bastante más que el mercado, ¿no? En su conjunto. Y bueno, lo que os comento, en la situación actual del mercado, pues ya veis que lo que se está penalizando son empresas con promesa de futuro, ¿no? Todas estas empresas de muy alto crecimiento son las que más están cayendo. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el mercado se está agarrando a empresas que son más sólidas, pues como pueden ser acciones defensivas y que generan free cash flow ya en el día de hoy. Aunque bueno, también hay que tener en cuenta que Facebook, con su parte del negocio que sí que genera beneficios, dejando a un lado la parte del metaverso, es una empresa que genera grandes cantidades de free cash flow y es una empresa muy rentable, con unos muy buenos números. Pero aún así, pues los inversores parece que no terminan de confiar en todo este tema, ¿no? También puede ser que la acción esté viéndose castigada por si viene una recesión y a lo mejor el gasto en publicidad se reduce, ¿vale? Pero otro de los temas yo creo que es este, ¿no? La desconfianza de los inversores pues en toda esta parte del negocio. Sobre las inversiones, pues aquí os pongo en la imagen de abajo, en azul podéis ver el free cash flow y en gris podéis ver el CAPEX, ¿no? El gasto en capital de la empresa, las inversiones que realiza la empresa. Podéis ver desde el 2020 pues hasta 2026, ¿no? Aquí hay previsiones de los analistas incluidas. Y vemos como el CAPEX ha aumentado de 2021 a 2022 bastante. Pasó de alrededor de 20 billions, unos 19 billions, a cerca de 30 billions.
y es un incremento pues bastante potente, ¿vale? Meta está invirtiendo muchísimo, no solamente en la parte del metaverso, también invierte en inteligencia artificial y en machine learning para potenciar su negocio de las redes sociales. Es una empresa, ya os digo, que invierte muchísimo y, bueno, puede permitírselo porque ya veis la cantidad de free cash flow que genera, ¿no? Y en los próximos años, pues este CAPEX debería normalizarse más o menos en los niveles que está en el 2022. No debería tener un crecimiento tan grande como el que ha tenido, ¿no?, en este último año. Debería más o menos mantenerse o ir incrementándose pues poco a poco, ¿no?, como podría ser más normal. Así que bueno, Meta es una empresa que está invirtiendo muchísimo y a lo mejor pues todos estos frutos los vemos dentro de unos años, ¿no? Si finalmente pues no termina fracasando todo este tema del metaverso, que también es una posibilidad que al final pues esto quede en nada. Nadie tiene una bola de cristal. Nos hacían un comentario también sobre las Oculus Quest 2, que son estas gafas de Facebook, que seguro que muchos de vosotros conocéis o incluso las tenéis, y nos decía que estaba muy contento de cómo ha ido, han superado sus expectativas, pero sigue pensando que llevará todavía un tiempo llegar a escalar pues este negocio, ¿no?, hasta cientos de millones o incluso miles de millones de personas dentro del metaverso. Y como él nos decía, solo porque las cosas tardan algún tiempo en llegar hasta allí, ¿no? No se llega, por ejemplo, a 1.000 millones de usuarios en un año. Es algo pues que va poco a poco. Así que eso, básicamente nos dice que cree que llegarán a tener una gran cantidad de usuarios, pero tardará un tiempo. Haciendo algún comentario más sobre el metaverso, pues nos decía que las experiencias dentro del metaverso pues pueden ser mucho más inmersivas, ¿no?, que lo que pueden ser el contacto a través de las redes sociales que podemos mantener hoy, a través de vídeo, a través de fotos o de texto. Y es un paso más allá, pues por ejemplo, de las videollamadas. Yo creo que Zuckerberg ve el metaverso como la evolución de las redes sociales actuales y el lugar donde interactuaremos y nos relacionaremos con las personas en el futuro, ¿no? Yo creo que esa es un poco la visión que tiene él, pero como os comentaba antes, evidentemente esto es una visión a bastante largo plazo y será importante pues a lo largo de la próxima década o incluso las 2 próximas décadas. No es algo que vaya a llegar en 6 meses. También me parecía interesante este comentario que nos hacía. Bueno, nuestro libro de jugadas a lo largo del tiempo ha sido el de crear servicios, ¿no?, que tratan de atender a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Llegar a cuanta más gente, mejor. Llevar servicios a 1.000, 2.000 o incluso 3.000 millones de personas. Pues aquí habla obviamente de Facebook, de Instagram o de WhatsApp. Y luego, una vez que han llegado a todo ese público y se han centrado en crecer, pues ya se centran en la monetización. Eso es lo que han hecho, pues por ejemplo, con Facebook o con Instagram. Y la próxima plataforma en monetizarse será WhatsApp. Sobre WhatsApp nos decía que realmente va a ser el próximo capítulo con la mensajería comercial y el comercio como algo importante allí. WhatsApp actualmente tiene más de 2.000 millones de usuarios. No está prácticamente nada monetizado. Yo creo que tiene un potencial espectacular. Hay mucha gente pues que parece que se olvida de que también tiene esta plataforma y puede ser muy potente, la verdad. Entonces, pues veremos si lo van monetizando poco a poco y empieza a generar free cash flow, ¿no?, adicional. También nos comentaban sobre la inteligencia artificial. Nos decían que básicamente están pasando de tener la mayor parte del contenido que ves, pues por ejemplo en Facebook o en Instagram, que en vez de ser contenido de la gente que tú tienes agregada, ¿no?, de tus amigos, pues la inteligencia artificial que aprende de nosotros y cada vez es más potente, pues te da recomendaciones al más puro estilo TikTok de gente a la que no sigues. Vosotros habréis notado, seguramente si utilizáis Instagram, pues que en los últimos tiempos, no es algo de estas últimas semanas, sino algo que llevan ya un tiempo implementando, pero habréis notado pues que os muestra cada vez más contenido de gente que no seguís, pero que es contenido que está relacionado, pues por ejemplo, con las cosas a las que tú le das me gusta, ¿no?, o relacionado con búsquedas que tú haces. Entonces eso mejora la experiencia de usuario y hace pues que pasemos más tiempo en la plataforma, ¿no?, y tengamos más ganas de utilizar estas plataformas porque se supone que la inteligencia artificial aprende de nosotros y cada vez nos muestra cosas más relevantes. Y esto pues mejora la plataforma, ¿no?, tanto Instagram como Facebook. Sobre la inteligencia artificial también dijeron que en caso de venir una recesión, si fuese necesario también podrían reducir las inversiones en todo esto, ¿vale? Si viniera una recesión severa, pues es uno de los sitios de donde recortarían gasto probablemente. Además de todo esto que os he comentado, Meta, tenéis que saber que cambió recientemente su símbolo de cotización, ¿vale?, su ticker, que antes era FB y ahora ha pasado a ser Meta. Y así pues parece que reflejan mejor, ¿no?, su nuevo enfoque en todo este tema del metaverso. Y también pues Zuckerberg a través de su Facebook nos comunicaba esta semana que Meta implementará tanto en Facebook como en Instagram
pues nuevas formas para que los creadores de contenido ganen dinero a través de su plataforma, y de esta forma pues atraer a nuevos creadores de contenido, y a la vez pues esos creadores de contenido pues atraen a más gente, ¿no? Y la verdad es que esto me parece interesante, pues porque da a muchas personas pues una nueva forma pues de ganar dinero, ¿no? Pues por ejemplo, como las personas que subimos vídeos a YouTube, que nos dan la opción de monetizarlo, y también pues recibir algo de dinero pues por el trabajo, ¿no?, que se realiza. Entonces esto también me parece positivo y es algo que comunicó Zuckerberg esta semana. Entonces hasta aquí el vídeo de hoy. No sé qué os parece esta actualización de Facebook, si están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Yo creo que es una empresa que ahora mismo el mercado tiene sus dudas y por eso la valoración es tan baja. Tenéis un vídeo que hice pues estimando un valor intrínseco tanto de Facebook como de Alphabet como de Amazon, que os lo dejaré aquí abajo en la descripción, ¿vale? En este caso, esos valores intrínsecos los estimé basados en medias históricas y con estimaciones de analistas. Y aprovecho para recordaros pues que si todavía no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros, donde ya somos más de 4.500 inversores y vamos creciendo bastante. Habilité también hace poco la función de miembros del canal, por si alguno de vosotros quiere pues apoyar de alguna manera el canal, ¿vale? Los vídeos van a seguir siendo gratuitos para todos. Eso no va a cambiar, nada de eso. Y podéis seguirme también en mi Twitter, Iván_bolsa, donde ya somos más de 8.600 inversores y suelo compartir con vosotros pues contenido de actualidad y que creo que puede ser interesante. Nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.